Para la presentación de hoy tenemos el honor de estar de tener con nosotros a Francisco Monaldi. Voy a pasar la palabra a Carlos Sánchez para que efectúe la presentación. Buenos días a todos. Bueno, tenemos el honor de tener hoy al doctor Monaldi, quien es un experto en política energética latinoamericana. Él es miembro del Centro de Estudio Energético del Centro para los Estados Unidos y México y director interino de la Iniciativa Latinoamericana en el Baker Institute de la Universidad de Rice. Además es miembro no residente del Centro de Política Energética Global de la Universidad de Columbia y profesor visitante en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y en México. Es director fundador y profesor del Centro de Energía y Medio Ambiente de IESA en Venezuela. El doctor Monaldi es un destacado académico en la política y economía de la industria petrolera y la gestión de la riqueza petrolera en países en desarrollo, especialmente en América Latina. Y durante su extensa carrera profesional también ha participado en programas de economía y política energética en diferentes institutos universitarios. En la Universidad de Harvard, el Kennedy School of Government, en el Fletcher School of Law and Diplomacy de la Universidad de Tufts, en la Universidad de Stanford, en el Instituto de Posgrado de Ginebra, la Universidad de los Andes en Bogotá y la Universidad ESAM en Lima, y también en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Bueno, bienvenido, Francisco. Estamos muy complacidos que estés con nosotros hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a VAPA por la invitación de estos dos seminarios virtuales. Me parece una iniciativa muy positiva. Les quería poner un poquito en contexto de qué es lo que yo he estado trabajando para que vengan de dónde esta presentación, digamos, de dónde sale, ¿no? Lo primero es, bueno, como Carlos decía en mi currículum, yo soy economista y mi tema es el tema de política energética desde hace ya unos cuantos años. Y he trabajado en particular en el caso de la política energética de Venezuela por muchos años con mi amigo y mentor Ramón Espinaza, tristemente fallecido, y con muchos de una comunidad que venimos trabajando, la verdad, desde hace ya unos cuantos años con ideas sobre cuál debería ser un marco institucional para Venezuela, que incluyen a Luis Pacheco, a Juan Sabo, a Osmel Manzano en el BID, y muchos otros. He trabajado mucho con los diversos multilaterales que están evaluando qué es lo que hay que hacer en Venezuela y, como se comentó, por mucho tiempo en el IESA, todavía estoy vinculado al IESA, pero por mucho tiempo estuve dirigiendo el Centro de Energía y Ambiente del IESA e interactuando mucho con las empresas petroleras que operaban en Venezuela y tratando de entender, digamos, qué se podía hacer en Venezuela, sobre todo obviamente en el caso de una transición política. En mi página web personal ahí del Baker Institute pueden ver una cantidad de trabajos que hemos escrito, hay varios que están por publicarse, pero en particular, por ejemplo, recientemente hicimos uno sobre las empresas mixtas en Venezuela y la situación que han confrontado y un poco hasta el año 2018 está una evaluación de eso. Ahora estamos trabajando con el BID en un análisis de la situación en que va a estar, digamos, PDVSA en el caso de una transición y las opciones de política sobre qué hacer con la empresa estatal, que un poco tratando también de ponerle uno de los esfuerzos que nosotros hemos hecho, porque creemos que ahí es donde el Baker Institute y Rice pueden aportar a esta discusión, es poner un poco el tema en perspectiva, es decir, ver qué se han hecho en otros países, no solo en América Latina, sino en el mundo en esta materia, y que no nos quedemos encasillados en las ideas que venimos, digamos, cocinando nosotros y la comunidad de expertos petroleros en Venezuela, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a tratar, el ejercicio que vamos a tratar de hacer también con el tema de PDVSA. Hemos estado haciendo eso con el tema del marco institucional, la agencia regulatoria y el tema fiscal, trabajando de cerca con muchas otras personas y como les decía, con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el único
multilateral que, digamos, que activamente está pudiendo trabajar por una transición en Venezuela porque reconocen al gobierno de Juan Guaidó, pero los otros multilaterales, por supuesto, también están trabajando en este tema y estamos colaborando con ellos. Pero, sin embargo, quiero aclarar, a pesar de que, como comenté, he estado trabajando con toda esta gente, que no hablo por ninguna de esas otras personas, que cada una, digamos, pueden hablar por sí mismas y que además, en algunos casos, como Luis Pacheco, tienen una posición institucional. Estos son mis propias reflexiones, que como van a ver coinciden con muchas de las cosas que se están hablando, pero yo no quiero, digamos, que nadie sienta que estoy hablando de manera oficial en nombre de nadie, ¿no? Y también he estado en mucho contacto con la Asamblea Nacional, con Elías Mata, con Elvira Stefanelli, con la gente que ha estado trabajando en la redacción de las dos, digamos, propuestas que hay. Una que es básicamente una reforma puntual de la ley para hacer que las empresas mixtas funcionen, y otra que es la que el diputado Stefanelli probablemente presente, que es una visión mucho más profunda de reestructuración del marco institucional de la industria petrolera con una nueva ley. Y más en ese segundo sentido es que van mis reflexiones, porque yo, aunque a pesar de que he colaborado en muchos esfuerzos de estos de los 100 primeros días y cosas por el estilo, tanto por mi formación como por lo que yo trabajo, ese no es el punto en que yo puedo, digamos, colaborar. Yo no soy ingeniero petrolero, no soy un experto técnico. Mi colaboración es más sobre políticas de largo plazo, y por tanto lo que van a ver hoy son reflexiones, y disculpe que está en inglés, pero es que no he tenido nada de tiempo últimamente y estoy reciclando una presentación. Pero lo que van a ver es un poco mis reflexiones sobre lo que hay que hacer con una visión un poquito más de mediano y largo plazo. Eso no quita para nada porque esta discusión ya la hemos tenido varias veces, que yo no entienda la urgencia de hacer algunos cambios inmediatos y de tener un plan muy detallado para la continuidad operacional en los primeros 100 días, para reformas puntuales que hay que hacerse en el corto plazo. Pero yo lo que les voy a hablar aquí es de cosas que yo creo que son esenciales para realmente poder desarrollar la industria petrolera en la próxima década, entendiendo que esto requiere un consenso político, más allá del consenso técnico, para que se pueda implementar y que tiene que también tener, digamos, un piso político para que pueda ser sustentable en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con algunas reflexiones. Estoy aquí tratando de ver cómo cerrar aquí. Ok, entonces, la primera reflexión general que me motiva a analizar este tema, que yo llevo ya casi, yo he estudiado por ya varias décadas y empecé trabajando con esto con Ramón Espinaza y Osmel Manzano cuando estaban en la oficina del economista jefe en PDVSA, con esta historia no solo de América Latina, pero que en América Latina es particularmente notable, de que básicamente la región no ha desarrollado su potencial, y muchos países en desarrollo no han desarrollado su potencial en el área de hidrocarburos, en buena parte porque hemos vivido permanentemente ciclos de apertura y luego de expropiación, nacionalización. A veces ni siquiera son propiamente expropiaciones en el sentido formal de la palabra, pero cambios regulatorios, cambios de sistemas impositivos, otro tipo de medidas que hacen que una vez hecha la inversión, digamos, los inversionistas no puedan recuperar su inversión de la forma que estaba prevista. Y eso ha generado un alto riesgo político en América Latina. Tenemos una historia en la región en algunos países de 4 y 5 veces en la historia
como en Argentina, en Bolivia, en Ecuador y también en Venezuela, de permanente, digamos, cambio forzoso de contratos, toda clase digamos, de decisiones que han jugado en contra de los derechos de propiedad en el sector, y que si bien muchísimas empresas han hecho muchísimo dinero, me estoy hablando ahora de empresas privadas en América Latina, esa prima de riesgo no solamente significa que finalmente el Estado captura una menor proporción de la renta, porque como ustedes saben, si usted le genera más riesgo a un inversionista, le tiene que ofrecer un mejor retorno para que esté dispuesto a invertir. Por eso los noruegos pueden cobrar unos impuestos altísimos y sin embargo desarrollar de manera espectacular un sector de alto costo en aguas profundas, etcétera, porque tienen un marco institucional muy estable. Y también, por supuesto, además de tener que a veces ofrecerles retornos superiores a los que debería a los inversionistas, el otro efecto obviamente es que la inversión no es tan elevada como debería ser. Déjenme ponerles un poco el ejercicio mental que yo hago. Imagínense que los recursos petrolíferos de Venezuela y gasíferos estuvieran en el estado de Texas, con los derechos de propiedad de Texas, etcétera, etcétera. Es verdad también que en Estados Unidos los impuestos son relativamente más bajos y que en ese sentido hay un estímulo a la inversión adicional, pero queda clarísimo que Venezuela, que esa ficticia Venezuela con las instituciones de Estados Unidos y Texas estaría produciendo probablemente por encima de 6 millones de barriles diarios de petróleo, ¿no? Y en el mejor de los casos, incluso, obviamente el chavismo ha sido una catástrofe, no solo en términos de lo que pudiera haber sido, sino incluso con respecto a lo que es decir, la producción ha colapsado y colapsó en medio del boom de ingresos y de precios más grandes de la historia. Pero incluso en nuestras mejores épocas, quizás con la excepción del periodo 1943-58, no hemos tenido un desarrollo del potencial que podríamos haber tenido, no por falta de temas de capacidades técnicas, no por falta de conocimientos del sector. A veces puede ser que en algunos periodos hayamos tenido limitaciones basadas en recursos humanos o cosas por el estilo, pero ese no ha sido el tema. El tema en Venezuela, pero también en toda América Latina, es fundamentalmente institucional. Y el caso, por cierto, más evidente es México, ¿no? Que ustedes trazan una línea ven el borde, la frontera en el Golfo de México, entre el lado de los Estados Unidos y el lado de México, y ven el número de taladros el número de pozos que se han perforado en el lado sur y con una geología magnífica, y ven que es diminuto con respecto a lo que ha ocurrido en el lado norte. No solo me refiero aquí a aguas profundas y aguas someras, sino en tierra, ¿no? Entonces, esa frontera obviamente la crearon los seres humanos y las instituciones la crearon los seres humanos, y la geología, digamos, no sabe de esas cosas, ¿no? Pero el potencial está allí. Entonces, todas esas reflexiones me llevan a mí a pensar que tenemos que lograr un marco institucional que no solamente sea eficiente y competitivo, ahorita vamos a ver una serie de esas condiciones, sino que sea lo suficientemente duradero y estable para que podamos desarrollar el potencial del sector. Hoy en día, obviamente, tenemos encima una serie de incertidumbres que tienen que ver con la transición energética, con el hecho de que el petróleo extrapesado es visto como generador de más CO2 que otros tipos de crudo, etcétera, y todo eso nos va a poner retos adicionales sobre cuánto tiempo tengamos una ventana de oportunidad para desarrollar el sector petrolero.
Pero yo sigo creyendo que el principal obstáculo para que Venezuela desarrolle su potencial es la parte, digamos, de estabilidad política, de estabilidad de políticas públicas y la calidad del marco institucional. Eso no quita que haya retos inmensos en términos de inversión, de infraestructura, retos técnicos, pero esos retos creo que Venezuela ha demostrado y las capacidades técnicas de los venezolanos fuera de Venezuela han demostrado que con creces se pueden resolver, y las nuevas tecnologías también así lo han demostrado. Por supuesto, el precio del petróleo nos tiene que ayudar. A precios muy bajos, obviamente, ese esfuerzo va a ser mucho más difícil, pero mis reflexiones van hacia el tema del riesgo político, de los cambios institucionales, y es simplemente el hecho de que a veces no ofrecemos un ejemplo sencillo. Si uno hace que la empresa estatal tenga que tener mayoría accionaria o incluso una participación importante en el capital, le puede pasar lo que pasó en Brasil con el desarrollo del presal, por ejemplo, básicamente los límites del desarrollo del sector son los límites de la capacidad financiera de la empresa estatal. Incluso si esa empresa estatal asumamos que es la empresa más eficiente y muy bien manejada, sabemos que por su naturaleza las empresas estatales, sobre todo cuando tienen un Estado que no necesariamente tiene una excelente reputación como pagador, etcétera, las empresas estatales tienen a veces problemas de financiamiento, y eso ya pone una restricción para el desarrollo del sector, a menos que se deje una participación privada más amplia. Entonces, bueno, este es digamos, un esbozo general de dónde viene mi análisis. En segundo lugar está el tema de, bueno, el modelo actual ha sido un desastre, ¿no? No solamente es verdad que si se hubiera implementado bien el sistema de empresas mixtas hubiera sido menos malo de lo que fue. Eso no lo dudo, y que con algunos pequeños cambios el modelo de empresas mixtas durante el periodo de precios altos es posible que hubiera sido muchísimo más exitoso de lo que fue. O sea que es a veces difícil separar cuáles son las dificultades con ese desastroso desempeño, y si tienen que ver con el propio diseño del modelo, si tienen que ver con la parte fiscal, si tienen que ver con simplemente los ejecutores y las capacidades de PDVSA. Pero en todo caso, mi posición es que, aunque ciertamente algunos pequeños sí se pueden, digamos, hacer, se pudieran haber implementado mejor y con obviamente mejor gente, etcétera, etcétera, pero yo creo que el modelo en sí, sobre todo para la nueva realidad que vivimos, no es el modelo adecuado para desarrollar nuestro sector petrolero. Y uno de los ejemplos más notables es el hecho de que ni un solo proyecto de los que se firmaron durante los 20 años del chavismo en el poder, excepto por el proyecto de gas de Cardón 4 de Perla, que lo ejecutaron dos empresas privadas con 100% de participación privada, ninguno se ejecutó. Es decir, hay algunos pequeños algunos proyectos que tienen en que se han perforado algunos pozos y se usa la infraestructura de otros proyectos, pero no hay un solo proyecto firmado durante el chavismo, que son muchísimos los firmados, y muchísimas, buenas partes de nuestras reservas ya están asignadas en estos contratos, y ninguno de ellos se ha desarrollado. Y como sabemos, hasta el año 2014 eso no tuvo nada que ver con problemas de rentabilidad por el precio. Incluso, salvo por el periodo más duro del 2016, los precios hasta hace 2 meses estaban también en un punto, a un nivel que era bastante atractivo para desarrollar todos esos proyectos. A veces analistas internacionales y consultoras usan unos break-even para el crudo venezolano que son altísimos, pero eso están basados en evaluaciones que se hicieron de los proyectos de la faja que Chávez había firmado, con todo el tema de tasas de recobro del 20%, con mejoradores, en el caso de un proyecto de Eni con una refinería. En fin, no está
el break-even de Venezuela para nada a esos niveles tan altos según todo lo que toda la evidencia que yo he visto, y por lo tanto se han podido desarrollar perfectamente todos los proyectos con el precio. Algunos proyectos quizás de recuperación secundaria y terciaria de campos maduros por el marco fiscal durante el tiempo en periodos altos no eran atractivos, y ciertamente hubo elementos del marco fiscal de cómo se ejecutaron. Lo pueden ver en nuestro artículo de las empresas mixtas que está en nuestra página web. Bueno, una cantidad de problemas con el tipo de cambio, la contribución especial a las ganancias extraordinarias y exorbitantes, como lo llegaron a llamar. En fin, hay un montón de cosas que hicieron no atractivo invertir, pero como les digo, el marco institucional y el modelo yo creo que son fundamentalmente responsables de esto. El otro dato, bueno, creo que más que conocido para toda esta audiencia en que veo que hay un montón de amigos y muy ilustres petroleros venezolanos, es que, bueno, Venezuela obviamente sigue teniendo un potencial tremendo con todos los retos y las dificultades que podamos tener en este nuevo mundo ahora con esta situación que vivimos coyunturalmente, pero por supuesto también con el tema de la transición energética. Sin embargo, no hay duda de que los recursos de Venezuela son muy atractivos. No tendremos las más grandes reservas probadas del mundo bajo ninguna definición razonable de reservas probadas, pero sí hay una base de recursos extraordinaria comparada con cualquier país de la región, y posiblemente entre las mejores, entre los 5 mejores o 6 mejores países del mundo en términos de su potencial. Ahora, ese desarrollo de ese potencial en esa ventana de oportunidad que nos queda, no va a ser posible hacerlo, por lo menos por la próxima década, en base a un modelo de empresa estatal, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que la combinación de factores de destrucción institucional de la capacidad de petróleo de Venezuela, el hecho de que Venezuela hoy en día tiene una deuda de $150.000 millones que es impagable y que obviamente se va a reestructurar y pero por favor una situación del Estado venezolano más allá de la propia PDVSA. El Estado venezolano está absolutamente quebrado y por tanto no hay ninguna duda para mí de que ya tendrán una presentación con Luis Pacheco y Juan Sao, pero y hay obviamente otros expertos con otros números, pero si estamos hablando de inversiones de más de $100.000 millones en la próxima década o menos, necesitamos de eso al menos 80% tiene que venir del sector privado. Y por supuesto hay varias modalidades, pero la modalidad de endeudamiento va a ser la más costosa, dado un país con un récord de default y una deuda del tamaño que tiene Venezuela. Así sea endeudamiento con la empresa socia, ese modelo tiene severas limitaciones y puede ser muy costoso. Entonces, básicamente, digamos, el punto, el bottom line de esto es que esto va a hacerse con el sector privado. Entonces tenemos que generar un marco institucional. Eso no quita, hay un consenso político y por razones que si quieren después entramos en las preguntas, yo sí creo que hay que tener una empresa estatal. Solo les adelanto un dato, no hay ningún país, excepto por los anglosajones, que sea relevante productor de petróleo que no tenga una empresa estatal. Con eso no estoy diciendo que es buena o mala idea, es constatando una realidad, digamos, política. Y por tanto yo creo que independientemente de los diferentes modelos que podemos usar para la empresa estatal, digamos, hay razones para querer que siga existiendo una empresa estatal, por supuesto reformada, reestructurada y con dimensiones más pequeñas. Pero aquí hoy yo me voy a enfocar más en el marco institucional para atraer entonces a esa inversión privada y estoy partiendo de la base de que hay un rol mucho más acotado para el Estado venezolano y para Petróleos de Venezuela.
El otro tema, obviamente en la coyuntura actual, en esta semana, quizás esta es una particularmente mala semana para hablar del futuro de invertir 100.000 millones de dólares en el sector petrolero venezolano por razones obvias. Cuando el WTI de entrega en mayo llegó a menos $38, obviamente, así sean circunstancias anómalas y locas, el WTI ha estado por debajo de su precio mínimo histórico y en términos reales el precio del petróleo ha llegado a niveles que no veíamos prácticamente en toda la historia de su producción. Pero más allá de eso, lo que creo que podemos constatar es que al menos, pues yo no descarto que dentro de algunos años, por la falta de inversión en estos años malos de bajos precios, haya algún rebote importante del precio del petróleo, pero obviamente uno no puede planificar como si el precio del petróleo va a estar alto. Y como vamos a ver, uno de para mí de los puntos claves del diseño de un marco institucional es que no debería estar uno cambiando el marco institucional cuando sube o baja el precio del petróleo. El marco institucional tiene que estar diseñado para funcionar en tiempos de precios bajos y en tiempos de precios altos. Entonces, de hecho, uno de los, para mí, de los errores que hemos cometido en el pasado es creer que ya sea durante los precios bajos, el precio se va a mantener bajo siempre y entonces no hemos tomado en consideración lo que podría pasar si suben los precios o al revés. Como Chávez, creamos instituciones durante el periodo de precios altos que no tienen ninguna posibilidad de ser efectivas durante los precios bajos y entonces tenemos que cambiar todo el tiempo el marco institucional. Entonces, pero la constatación de que los precios bajos nos llevan a tener que ser digamos, a tener que tener un marco institucional muy atractivo. Un marco institucional, fiscal, contractual muy atractivo para poder atraer esa inversión que van a estar tratando de atraer no solo otros países en América Latina como Brasil, Argentina, México, sino obviamente en el mercado a nivel mundial van a estar tratando de atraer esos recursos escasos. Con los cortes de presupuesto de muchas empresas, con el hecho de que algunas empresas, sobre todo las europeas, han tenido una presión muy grande de sus accionistas y de sus stakeholders nacionales de reducir su inversión en petróleo y mudarse ya sea a gas o a otros, o tratar de desarrollar otras energías. Todo eso nos hace una situación extremadamente competitiva y a mí me preocupa mucho que en Venezuela hay muchos actores políticos en particular, no tanto obviamente en el mundo técnico o en el mundo de negocios, pero hay una cantidad de actores que creen que hay una cola de gente desesperada por invertir en Venezuela y si bien yo no tengo la menor duda por mis 20 años de interacción con las empresas petroleras, que 20 ya son 30. No tengo la menor duda de que Venezuela es, por su dotación de recursos, un país que todos van a evaluar y que todos van a tener interés por la magnitud, solo por la materialidad de los recursos de Venezuela con respecto a otros mercados como Colombia, que tienen reservas que tienen recursos muy limitados. Sin embargo, obviamente, va a ser una situación en que requerimos un ser bien competitivo. Una de las pocas... bueno, por supuesto, la competencia, además del shale en los Estados Unidos, genera, si bien a estos precios el shale está en situación complicada, cuando tengamos precios medianamente razonables, el shale es obviamente una formidable competidor y una alternativa formidable con que es petróleo liviano y el nuestro es más que todo pesado y eso nos abre una cierta oportunidad de complementariedad. El hecho es que una empresa evaluando invertir en Texas, así sea en un campo relativamente costoso, pero con cero riesgo geológico, prácticamente no hay riesgo de derechos de propiedad. Hay algún riesgo político porque aquí hay un lobby muy fuerte anti-shale que puede llegar en algún momento a tener poder político, pero
pero ese es el único, les diría yo, riesgo que no sea puro riesgo de precio, ¿no? Y por supuesto de demanda, ahorita estamos viendo el problema de demanda que lleva al problema de precio. Pero si no tenemos un marco institucional muy competitivo y atractivo, no solamente países que sí tienen ese marco institucional con diversos niveles, porque no hay que idealizar que el marco institucional de Colombia o el de Brasil son perfectos, pero sin duda son mejores que lo que hemos tenido en Venezuela en las últimas décadas. Y eso, incluso, por cierto, incluso que el de la apertura en Venezuela, porque la apertura en Venezuela, recuérdese que se hizo con severas limitaciones legales, se hizo con la famosa ventana del artículo 5º y no con un marco institucional, digamos, diseñado especialmente para eso. Entonces, de nuevo, la constatación es que necesitamos un marco institucional que sea competitivo con esos otros marcos institucionales y que ofrezca la ley en particular un menú de opciones para que cualquier gobierno pueda usar diversos tipos de contratos, pueda organizar subastas en el caso de que pueda hacer competitive bidding, porque sean áreas que no están asignadas, subastas que realmente estén bien diseñadas y que tenga un menú de opciones para hacer eso. Entiendo, y esto es una discusión que hemos tenido con los diputados de la Asamblea Nacional, que en Venezuela hay una tradición histórica de que la Asamblea Nacional tiene un rol importante que jugar en aprobar las cosas, y yo creo que hay algo allí que hay que tomar en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta el tema de competitividad y de opciones que se le pueden dar al regulador para hacer la asignación de áreas. Una ventaja que tiene Venezuela que no tenía antes o que no tenía, por ejemplo, México en el año 2012 es el tema de que, bueno, gracias a Dios, hasta ahora, si es que no se van todas, tenemos algunas empresas internacionales operando, e incluso el chavismo en su peor momento toleró o aceptó, digamos, que las empresas privadas fueran accionistas minoritarios, y en ese sentido eso es un precedente histórico positivo porque no se llegó a una renacionalización completa del sector que hubiera sido aún más desastrosa. Lo malo de eso es que, como les digo, el modelo que existe, a mi modo de ver, es tremendamente deficiente, y hay gente que cree que solamente haciendo unos pequeños cambios se puede arreglar. Lo bueno es que si Dios quiere, tenemos a las empresas internacionales todavía operando en Venezuela, y eso nos permite, digamos, tener adelantado un proceso que en otros países como México tuvo. ¿Sí? Entonces, ya les comentaba antes que yo soy perfectamente consciente, y ha habido muchos amigos que nos han insistido en que, dada la situación terrible de Venezuela, dado el colapso del sector, es necesario tomar una serie de medidas que no son las ideales, que no son las de un marco institucional de largo plazo, etcétera, etcétera, pero que son las que permitirían una reactivación, digamos, rápida y eficiente del sector, y que dada la dramática situación económica, política y social en Venezuela, si no se logra incrementar la producción rápidamente, sería un desastre. Y además está el tema de que los multilaterales quieren saber qué tan rápido se va a recuperar la producción para decidir cuánta plata nos van a dar. Estoy absolutamente consciente de todo eso y de las dificultades a veces en engranar lo que es bueno para el mediano plazo y el largo plazo con esa emergencia. No me tienen que convencer de que tenemos que trabajar en paralelo en esos dos frentes, y que esos dos frentes tienen que ser consistentes uno con otro. Pero eso no quita que para mí sea necesario que desarrollemos el marco institucional que necesitamos, y no una colcha de retazos o unas pequeñas reformas. Por cierto, estoy totalmente de acuerdo con aprobar una reforma que permita funcionar eficientemente a las empresas mixtas. La llevo pidiendo desde hace más de 10 años. Pero, como les digo, creo que eso es solamente una medida de muy corto plazo. Finalmente,
les diría una cosa que siento que no es suficientemente discutida en los ambientes más técnicos, y es un tema que nos preocupa a los que estudiamos el tema más de política. Es lo que, volviendo a lo que les decía al principio, es el tema de la dificultad que tenemos con que el marco institucional permanentemente se cambie, ¿no? Imagínense que por un segundo lográramos pasar el marco institucional que los técnicos piensan que es el mejor, porque temporalmente se consiguen los votos, un líder político, el presidente Guaidó, por favor, un micrófono por ahí. El presidente Guaidó decide que quiere aprobar la ley que los técnicos le piden, etcétera. Imagínense que logramos eso. Bueno, pero si eso no tiene un mínimo consenso político y no se logra, digamos, generar las bases políticas para que los venezolanos apoyen eso en el largo plazo. Y les puedo decir que yo trabajé durante algún tiempo en el tema de opinión pública sobre el petróleo, y lo que se puede encontrar en Venezuela, por lo menos lo que se podía encontrar antes del reciente debate, quizás hemos aprendido algo, pero en el año 2012 yo hice encuestas y focus group cuando trabajé para la campaña de Enrique Capriles, y lo que encontrábamos es que los venezolanos pensaban que si operaba un campo del sector privado, básicamente Venezuela no se beneficiaba de eso. También pensaban que PDVSA, un porcentaje notable de gente, sobre todo los sectores populares, pensaban que PDVSA era una empresa privada antes de que Chávez llegara al poder. En fin, mitos y visiones que hacen bastante difícil desarrollar un marco institucional como el que necesitamos. Y yo creo que ahí es donde el trabajo de los políticos, y celebro que gente como Leopoldo López estuvo trabajando en ese tema de tratar de generarle una base política a todo esto. Bueno, entonces me voy a las características que tiene el marco institucional. Aquí solamente este gráfico es para recordarles un dato muy importante, que es que no es que Venezuela, la industria petrolera, colapsó durante el chavismo. Es que no es que nos debemos comparar. El contrafactual no es que Venezuela debería producir 3.4 millones de barriles que producía antes de Chávez. El contrafactual, como les digo, es que Venezuela, incluso con todas las dificultades que les digo que tienen los países como el nuestro en desarrollar el sector, debería producir más de 5 millones de barriles, y lo podemos ver en hasta el año 19, lo que pasó en la OPEP, excluyendo a Venezuela, como a pesar de los problemas en Libia, e Irán, etcétera, el resto de la OPEP, que no es Venezuela, aumentó la producción, mientras Venezuela no aprovechó para nada el periodo de precios altos para desarrollar su potencial. Ok, un dato de la realidad importante es que aunque esto no haya sido totalmente, digamos, discutido a profundidad con los diversos actores políticos, sino quizás de manera relativamente superficial, sí creo que refleja el famoso Plan País, un relativo consenso político que yo no veía. Yo llevo metido en esto, como les digo, unos cuantos años, y para darles una idea, en la que era propuesta, cosa que eran las 100 propuestas de la ¿cómo se llamaba? La Mesa de la Unidad Democrática, la MUD, ahora no me acuerdo si en cuáles elecciones, si fueron las antes del 2012 o en las anteriores con Rosales. Yo creo que en las dos. En la MUD no se pudo, debe ser en las 2012, porque la MUD no creo que existía cuando Rosales, pero el punto es que después de meses reuniéndonos una cantidad de gente con los políticos del tema petrolero, en las 100 propuestas sobre qué hacer con Venezuela, no había sino una línea sobre petróleo, porque los políticos no se pudieron poner de acuerdo en nada. Básicamente decía algo así súper genérico, como que Venezuela tenía que producir más e invertir más en petróleo. Entonces, eso sí ha cambiado. O sea, el colapso de la industria petrolera venezolana le ha abierto, y de la destrucción total de PDVSA, le ha abierto los ojos a, yo creo que todos los sectores en la posición venezolana, y bueno, incluso uno lo ve en el chavismo, pero por razones diferentes de supervivencia, la claridad de que el sector privado debe desarrollar el sector, ¿no? Entonces,
estos principios que se plasmaron en el Plan País, yo creo que sí recogen en general un consenso político, pero les voy a decir algún par de cosas que no están tan claras. La primera, bueno, obviamente que los recursos petroleros son propiedad de la nación, todo el mundo está, digamos, de acuerdo en que el Estado tiene que velar por el mayor, no solo desarrollo del sector, pero también porque los beneficios del sector, digamos, de los beneficios del recurso, digamos, sean para la nación, como lo quieran llamar, para el país, para los ciudadanos venezolanos. La segunda cosa es que todo el mundo está de acuerdo con que exista PDVSA y que sea una empresa estatal. Hay discusiones a veces sobre si hay que crear una empresa estatal diferente por razones coyunturales de la deuda, etcétera, pero en todo caso, el consenso entre los actores políticos es que tiene que haber una empresa estatal y que esa empresa estatal debe ser diferente de la que tenemos hoy, porque debe ser obviamente despolitizada, profesionalizada, enfocada en los temas en que son su negocio medular, ¿cómo se llama? Y esa empresa, yo no les diría que estás totalmente claro en el consenso de qué tamaño tiene, pero claramente todo el mundo está de acuerdo en que es una empresa que tiene solamente una porción relativamente menor de la producción total de Venezuela. El otro consenso tremendo, como les dije, es la inversión privada y en crear un marco institucional que atraiga esa inversión privada. Hay dentro de ese consenso algunas diferencias y después podemos hablar de eso. Lo otro es que se reconoce la necesidad de cambiar el marco institucional y en particular de hacer una nueva ley de hidrocarburos. Ahí, como les digo, también hay cierto disenso sobre qué tan profundo debe ser ese cambio y qué tan profundas son las reformas. Y a veces el disenso se refiere más a esa otra cosa que les dije, que es qué tanto en el corto plazo se puede hacer un cambio cuando necesitamos la inversión urgentemente. Y bueno, básicamente hay el consenso de que digamos, PDVSA no tiene que ser ni siquiera el accionista mayoritario digamos, en el modelo de participación privada. Entonces, ¿cuáles son para mí las claves de este marco fiscal y contractual que necesitamos tener en Venezuela? Lo primero es, bueno, como ya les dije, es un marco institucional que está diseñado para que la mayor parte de la inversión la haga el sector privado. Y para eso tiene que ser, primero, competitivo. O sea, esa parece obvio, pero el marco institucional tiene que ser capaz de atraer inversión en condiciones en que hay otros países que están tratando de atraer la inversión, y eso significa que el marco tanto fiscal como contractual, como el funcionamiento, el marco regulatorio, la agencia, tiene que ser, las cosas tienen que ser rápidas, tienen que ser eficientes, tienen que ser creíbles, en fin, todo lo que implica que un marco fiscal que un marco institucional, fiscal y contractual sea competitivo. Segundo, tiene que ser progresivo. Es decir, en Venezuela, una de las cosas que siempre hemos tenido el problema es que históricamente somos uno de los países que ha tenido marcos fiscales más inflexibles. Es decir, que típicamente hemos tenido una regalía y una tasa de impuestos de la renta prácticamente para todos campos, con alguna excepción que pueda hacer el ministerio. Y como ustedes saben, la rentabilidad de los campos petroleros varía muchísimo, no solo entre diversos yacimientos y campos, sino obviamente en diversos momentos dependiendo de cuánto esté el precio del petróleo. Y una de las cosas que eso nos ha causado es que cuando sube ese marco institucional tan primitivo, que en el caso de la última encarnación es 33% de regalía y 50% de impuestos sobre la renta, eso lo que nos hace es que cuando sube el precio del petróleo de manera muy sustantiva, el gobierno siente que no está cobrando suficiente government take con participación del Estado digamos, en la ganancia petrolera o en la renta, como lo quieran llamar, y eso ha llevado a que después se creen cosas como la contribución especial o otros mecanismos para tratar de capturar esa renta, ¿no? Un marco institucional moderno tiene que tener un sistema fiscal que se adapte a las diversas rentabilidades, no solo, y eso va con el siguiente punto de flexible, se tiene que adaptar a la rentabilidad de diversos campos y a la rentabilidad de diversos niveles de precio del petróleo.
que en el fondo, bueno, al final se tiene que adaptar a la rentabilidad, ¿no? Ahora, no hay, los políticos en general nos han manifestado, y no sin razón, que si el marco institucional es muy complejo, primero, no lo va a entender el país. Segundo, puede ser que las empresas se aprovechen de la asimetría de información con el Estado para no pagar lo que está, digamos, previsto, ¿no? Esa es una consideración que yo considero que no es descabellada, y entonces en ese sentido hay que hacer un marco fiscal que también que no sea, digamos, tan difícil de implementar, que el regulador venezolano no tenga, digamos, las capacidades de ejecutarlo bien, o que sea difícil, digamos, de entender. Sin embargo, creo que es suficientemente importante. El BID acaba de hacer un estudio que lo van creo que ya está publicado, pero lo van a publicitar pronto, que básicamente muestra que el marco institucional venezolano, si uno tuviera un marco institucional más flexible, para darles una idea, más flexible y más progresivo, lo que recaudaría el Estado venezolano, a pesar de que incluso si los impuestos son en promedio más bajos, es más, porque simplemente se desarrollaría mucho más el sector, ¿no? En otras palabras, para los economistas estamos en el lado de la curva del Laffer en que todavía se puede, en que se pueden bajar los impuestos y recaudar muchísimo más, ¿no? Entonces, ese estudio del BID confirma algo que para mí es evidente, que es que el marco institucional, que el marco fiscal venezolano no es adecuado, y cuando lo evaluamos en base a cuánto es la participación del Estado en un proyecto específico, no estamos dándonos cuenta que lo importante no es eso, sino qué pedazo de la torta se queda el Estado de la torta completa, y no de una torta más grande, y no de una torta, y no que se quede todo de una torta totalmente pequeña. Es decir, hemos estado obsesionados por nuestro pedazo de la torta y no por el tamaño de la torta, ¿no? Cuando sea posible, disculpen que ya me estoy extendiendo, pero termino en 10 minutos. Cuando sea posible, yo creo que una de las enseñanzas que tenemos en los marcos institucionales del mundo en los últimos años es que cuando sea posible se debería hacer la asignación de áreas en un proceso competitivo de subasta, ¿no? Y uno de los componentes importantes de ese proceso competitivo de subasta es el government take, estructurado de la forma que se estructure, con las condiciones que dije antes de competitivo, progresivo y flexible, pero que ese sea uno de los elementos. Por supuesto, puede haber otras cosas como la inversión que se comprometen los inversionistas, pero ese tiene que ser un componente fundamental. También hay que estar con cuidado de que no pase lo que ha pasado en algunos países, que la gente hace overbidding, ¿no? Ofrece participaciones al Estado muy altas, que ya sea no son sostenibles si el precio del petróleo cae después, o simplemente ofrecen para ganar y después devuelven el campo, no ejecutan el contrato. Obviamente, una de las maneras para resolver eso es ponerles una garantía que la pierdan, etcétera. Hay una cantidad de mecanismos, pero hay que diseñarlo bien para evitar porque nada ganan los gobiernos con esos anuncios emocionadísimos de que lograron una participación del Estado de 90%, un government take 90%, y después no se realiza la inversión, ¿no? Ustedes lo ven a cada rato en México, en Brasil, que se enfocan demasiado en el papel, en el éxito, en el anuncio de los resultados de la subasta, y no finalmente en que lo que importa, que es la inversión y obviamente eventualmente cuántos recursos atrae para el país, tanto fiscales como de inversión. Mi otro punto es que yo entiendo que en América Latina y en los países en desarrollo ya la palabra concesión es una mala palabra, y porque implica como que la propiedad del recurso es del concesionario, y perfecto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que el Estado es el dueño del recurso petrolero, pero se pueden estructurar perfectamente contratos como licencias, como tenemos en el caso del gas en Venezuela, o otro tipo de contratos que pueden ser la famosa producción compartida, incluso contratos de servicio con ganancias compartidas,
y por supuesto, los modelos de joint ventures que pueden, de empresas mixtas que pueden tener muchas diferentes encarnaciones, pero que en el fondo la clave, como les digo, es que permitan atraer tanto la inversión privada como la tecnología, etcétera, en el largo plazo. Una cosa para mí obvia que va con el tema de fiscal, de progresivo, competitivo y flexible, es que las regalías, porque una cosa que queda clara es que en toda la región y en Venezuela todo el mundo quiere que haya una regalía, por razones históricas, legales, etcétera, etcétera, que las regalías tienen que variar con el precio del petróleo. Eso para mí es elemental. Y si es posible, en proyectos específicos, ya sea como parámetro en la subasta o de alguna otra forma, la propuesta que presenta el BID es con una regalía que varía con la tasa interna de retorno de los proyectos. Eso es lo que se hizo en México, eso se ha hecho en muchos lugares de diversas formas, con el factor X, factor R o otro factor que básicamente capture la idea de restabilidad. Los líderes políticos nos han manifestado su preocupación con este tipo de mecanismos que ellos no entienden bien, que el país no va a entender bien, que son difíciles de manejar, que las empresas pueden evadir. Pues bueno, podemos buscar vueltas al asunto, pero hay que quedar claro que las vueltas no pueden llevar a que no se cumplan con los objetivos fundamentales, porque si no, simplemente no vamos a obtener, o no vamos a tener la inversión que necesitamos, o vamos a dejar dinero sobre la mesa, porque puede ser que podemos tener por supuesto, podemos tener una realidad de 2% fija y va a ser muy atractiva, pero eso sabemos ya, como les dije, que eso no es estable en el tiempo. Primero que estamos dejando un montón de dinero sobre la mesa que no hay ninguna razón para dejar. Obviamente hay que, a mi modo de ver, y ahí yo no soy de los que cree que hay que desarrollar el sector petrolero por desarrollarlo. Hay que por supuesto, el Estado, de una manera que después sea positiva para los ciudadanos, tiene que velar porque las rentas extraordinarias las capture el Estado. No hay ninguna razón para que el inversionista privado se lleve más allá de lo que le haga atractivo invertir en diversos niveles de riesgo y en diversos escenarios. Finalmente, hay que eliminar o modificar, o sea, yo creo que el marco institucional tiene que incorporar a lo largo de todas las variaciones de precio y de rentabilidad un esquema razonable a todos los niveles, y hay que eliminar estas ideas como el shadow tax que incorporaron en los contratos de las empresas mixtas o la contribución especial a los precios extraordinarios. Uno puede tener un windfall tax, es decir, un impuesto o una regalía extraordinaria que se aplica solamente a ciertos niveles de rango de precio. Eso es parte de lo que les decía, del régimen flexible, etcétera. Pero lo que uno no debería tener es estas cosas ad hoc que se hacen después de que se aprobó la inversión, o en el caso del shadow tax, básicamente se firmó en un momento que no parecía importante, pero básicamente el modelo del BID demuestra que esa es una de las cosas más distorsionantes que hay en términos de inversión. Tener un impuesto, les recuerdo a los que no saben lo que es el shadow tax, es esa idea de que si todos los instrumentos fiscales no capturan el 50% del ingreso bruto, en este caso, no confundir con el 50-50 de Venezuela, que era sobre la ganancia. Esto es sobre el ingreso bruto, es decir, puede haber ganancias negativas en este caso, y esto es un impuesto esto es un instrumento fiscal que es tremendamente distorsionante y hace poco atractivo la inversión. Finalmente, entonces, ¿qué estructura para mí debe tener el marco institucional? Bueno, debe haber una empresa de PDVSA, fundamentalmente, estoy hablando ya, como les digo, el mediano plazo, el camino para llegar allá, hay varias aristas, pero para mí la futura PDVSA es una PDVSA que opera fundamentalmente campos relativamente fáciles de explotar, con relativamente poco riesgo y con no demasiados requerimientos tecnológicos. Maneja los contratos de servicio que se hayan firmado en particular también en áreas de relativamente bajo riesgo y que requieren inversiones de corto plazo. Yo creo que los contratos de servicio no son adecuados para desarrollar proyectos grandes, y menos en las circunstancias que vamos a vivir de precios bajos
esa idea que alguna gente me dice, no, es que se puede hacer lo de Irak, que tiene unos contratos de servicio. Bueno, primero, nosotros no tenemos ningún yacimiento como Irak, les recuerdo, ¿no? Pero segundo, yo no creo que en este ambiente podamos competir con contratos de servicio de ese perfil. Y los contratos de servicio tipo Ecuador, etcétera, hay que evaluar esas opciones, y creo que debe estar sin duda en el menú de opciones que tiene el Estado venezolano, pero solo como una de las cosas. Finalmente, PDVSA sería el socio de una cantidad de empresas mixtas, generalmente socio minoritario, y bueno, habría que ver, y eso es de lo que se va a discutir ahora con el proyecto de ley que presentó el diputado Mata, el proyecto de reforma, que tanto hay acciones doradas o algún otro tipo de instrumentos que hagan que la empresa, que PDVSA tenga un control mayor que lo que le da simplemente su participación accionista. Creo importantísimo crear, y en esto yo creía que había un consenso político, pero no lo hay completamente, una agencia reguladora de los hidrocarburos, o Agencia Venezolana de los Hidrocarburos. Creo que esto no es una panacea, ni una bala de plata, ni nada por el estilo, pero creo que ustedes ven en el mundo, y prácticamente todos los competidores serios tienen algo similar, y la idea está inspirada mucho en la idea de los bancos, de lo que es un banco central independiente, ¿no? Los bancos centrales independientes solucionaron un problema dramático que tenían los países, que era que la política se metía en la política monetaria y hacía que, por ejemplo, en los años electorales, los gobiernos quisieran gastar más plata o expandir la liquidez monetaria para ganar las elecciones, ¿no? Y al final los sistemas políticos se dieron cuenta que eso lo que llevaba era a una destrucción del valor de la moneda, a la inflación, etc. Lo mismo vale un poco para el sector petrolero. Este es un sector que uno de los dramas es que los horizontes políticos son de meses en Venezuela, y si acaso de años, ¿no? De pocos años. Y el sector petrolero en muchísimos casos requiere inversiones de décadas. Entonces, la Agencia Venezolana de Hidrocarburos trata de velar porque la mayor parte de las decisiones dentro de un marco institucional que por supuesto aprueba el sistema político, por supuesto pasa por la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera, pero que una vez que se ponen las reglas del juego, la manera en que se ejecutan sea lo más profesional posible, lo más creíble posible, que haya también un ente que le trate de dar al gobierno experticia técnica de la mayor calidad para velar por el mejor desarrollo de la base hidrocarburífera del país, que también haga que quede claro que los intereses de la empresa estatal no siempre son los intereses de los ciudadanos o del Estado. Por ejemplo, una empresa estatal, y véanlo con Pemex, no quiere soltar obviamente ningún proyecto para que sea licitado en que ella no participa. Entonces, las empresas estatales tienden a quedarse con áreas que no pueden desarrollar, pero bueno, si yo soy el gerente de la empresa estatal, obviamente yo prefiero quedarme con la mayor cantidad de poder posible. Yo he estado involucrado en varios procesos de reforma en el mundo, y es impresionante como incluso les puedo decir que es fascinante. Ustedes tienen una persona que cree en la Agencia Reguladora Independiente, que cree en todo esto que acabamos de discutir, y lo nombran presidente de la empresa estatal, y al día siguiente se le cambia totalmente la cabeza. Porque claro, los incentivos son diferentes. Entonces esa persona empieza a decir, yo lo que quiero es quedarme con todo, con todos los proyectos, ¿no? Entonces, lo mismo es fascinante cuando pasa que alguien pasa a ser del Ministerio de Finanzas a la empresa estatal, o al revés. Es fascinante ver cómo los seres humanos al final respondemos a los incentivos que nos ofrece el marco institucional, ¿no? Uno puede tener sus ideas, su ideología, uno puede tener sus convicciones y su análisis técnico y experto, pero al final lo condicionan mucho los incentivos políticos, etc. ¿Qué hace el ministerio? Porque alguna gente se pregunta, bueno, y entonces si tienen la agencia reguladora y los técnicos se agarran de eso, ¿qué hace el ministerio? Bueno, el ministerio es el ente rector de la política. En el caso de Venezuela, además, maneja toda la política internacional con respecto a OPEP, etcétera. Y esa discusión es otra discusión que no quiero abrir aquí, pero el ministerio es el que, digamos, el ejecutivo, es el representante del ejecutivo en este asunto, y es el que
propone, digamos, qué áreas se van a desarrollar con cada tipo de contrato, qué cosas se va a desarrollar a través de contrato de servicios con PDVSA, qué cosas se van a desarrollar vía licitaciones en que va a haber licencias o production sharing o profit sharing service contracts o lo que sea, todos los diversos modelos de contratos, cómo se van a hacer las subastas, qué parámetros van a tener las subastas en combinación con el Ministerio de Finanzas y probablemente casi siempre hay que ver en qué circunstancias la Asamblea Nacional también se puede involucrar en la parte de aprobación de estas condiciones, ¿no? Que es lo que pongo al final de que la Asamblea Nacional no solo aprueba la ley, sino que también tiene que aprobar algunos otros elementos. Una cosa que hay que tener claro es que si bien en Venezuela la tradición es que por el hecho que el petróleo ha sido un tema tan importante en la política venezolana, siempre hemos querido que todo pase por la Asamblea Nacional, etcétera, y tenemos terror a que unos ejecutivos decidan abrir el sector petrolero sin permiso, etcétera, etcétera. Tenemos que estar conscientes, sin embargo, que nuestros competidores todos tienen leyes que no requieren pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Y eso, hay gente que ve como bueno pasar por la Asamblea Nacional porque es verdad que le da cierta credibilidad a los contratos, lo cual no dudo, pero también es cierto que puede ser que pasemos entonces años diseñando una licitación, implementando una serie de cosas mientras eso pasa por el Parlamento y que también en el Parlamento se metan elementos no técnicos. Una de las cosas que a mí siempre me asusta de involucrar es mezclar dos cosas que no deberían mezclarse, que son cómo se asignan los recursos una vez que se obtienen, es decir, cómo se reparte la renta petrolera dentro del país, que es un tema que es fundamentalmente político y que no lo pueden decidir solamente unos técnicos, con cómo se recauda y cómo se genera la producción y cómo... Y lamentablemente en muchos países esas dos cosas se mezclan, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando la regalía va a los estados tienen unos incentivos versus el impuesto sobre la renta, versus otros documentos, etc. Entonces, todo eso es muy peligroso, pero bueno, es parte de la cosa. Entonces, ese es más o menos lo que les decía del marco institucional. Para redondear y abrir a las preguntas y comentarios, lo que les quiero decir es que yo soy relativamente pesimista sobre qué tanto va a funcionar todo esto que estoy hablando aquí en términos ideales, porque la historia de América Latina, como les digo, es una historia relativamente deprimente en términos de la capacidad de ejecutar los mejores marcos institucionales y que esos sean estables en el tiempo, que no llegue un... Fíjense, en países, por ejemplo, como Brasil y Colombia, aunque han tenido los marcos institucionales quizás mejores de la región. Incluso en ellos, cuando los precios están altos y acaban de descubrir yacimientos importantes, como pasó en Colombia con Caño de Limón y Cusiana, o el presal en Brasil, tienden los gobiernos y los políticos a sentirse envalentonados y a cambiar las reglas del juego. En Brasil y en Colombia no lo hicieron retroactivamente, como en Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina. Lo hicieron hacia adelante, pero en todos los casos terminaron, afectando el desarrollo del sector y la capacidad de desarrollo del sector. O sea que vamos a seguir teniendo ciclos políticos, vamos a seguir teniendo ciclos de precio, vamos a seguir teniendo cambios ideológicos, vamos a seguir teniendo a gente en Venezuela que no entiende para nada cómo funciona este negocio, que no entiende para nada que es un negocio en que se asumen altos riesgos, que requiere tecnología, que requiere conocimiento, recursos humanos sofisticados. Vamos a tener gente que cree como López Obrador que el sector petrolero es que uno pone un pitillo y sale el petróleo que está allá abajo. Y eso va a ser difícil, pero lo que yo quisiera ver, lo que yo aspiro es que al menos tengamos un marco institucional con algunos de estos rasgos que nos permita, si Dios quiere, desarrollar esta última ventana que nos queda, creo yo, de un par de décadas para desarrollar el sector petrolero en Venezuela. Con eso, muchas gracias y encantado de preguntas y comentarios.